¿Por qué tu barriga se mueve así, pequeña?, preguntó el hombre con voz temblorosa, observando el leve vaivén bajo el vestido azul de la niña. Ella no respondió. Tenía los ojos grandes, de un gris casi transparente, como si reflejaran el miedo y la inocencia al mismo tiempo. Sus manos reposaban sobre su vientre hinchado, y los dedos, delgados y nerviosos, dibujaban círculos que parecían querer calmar algo que no entendía. La escena ocurría en la sala amplia de una vieja casa señorial, donde el silencio pesaba como una promesa rota. Detrás del sofá, medio escondida, la empleada doméstica observaba con el corazón acelerado. Se llamaba Marta, y había trabajado para la familia por casi 20 años. Jamás había visto algo tan extraño, ni tan inquietante. El hombre, don Ernesto, como todos lo llamaban, no era un médico, ni un sacerdote, ni un amigo de la familia. Había llegado esa mañana en un coche oscuro enviado por alguien de confianza, según la patrona. Nadie explicó más. Solo se dijo que el visitante debía hablar con la niña, a solas. Pero Marta no pudo alejarse. Algo en aquella niña la retenía, algo que gritaba peligro en silencio. «No tienes que tener miedo», dijo Ernesto intentando sonar amable. «Solo quiero ayudarte». La niña lo miró sin parpadear. Luego bajó la vista hacia su vientre y susurró. «Él no quiere que hable». Ernesto sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Quién?» «El que está dentro». La empleada desde el rincón soltó un pequeño gemido y se cubrió la boca. La niña la miró, casi pidiendo ayuda, pero no se movió. Ernesto respiró hondo, tratando de mantener la calma. «Mira, cariño, no hay nadie dentro de ti. Quizás comiste algo que te hizo daño». «No», interrumpió ella con firmeza infantil. «Él me habla cuando cierro los ojos. Dice que no lo deje salir todavía». Ernesto la observó unos segundos intentando distinguir si aquello era producto de una mente asustada o de algo más oscuro. «¿Y qué te dice cuando te habla?» La niña dudó mirando alrededor como si temiera que las paredes pudieran oírla. «Dice que tengo que quedarme aquí, que afuera hay fuego y gritos, que si me voy, él no sabrá volver». El hombre entrecerró los ojos. Había trabajado muchos años como psicólogo infantil, pero esa historia tenía algo distinto. No era el tono de la niña, ni siquiera sus palabras. Era la sensación de que ella creía cada sílaba. Marta dio un paso adelante. «Señor Ernesto, yo creo que la niña está enferma. Mire cómo está su barriga. No es normal. Y la patrona no quiere llevarla al hospital porque dice que los médicos hacen preguntas». Ernesto giró lentamente hacia la mujer. «¿Qué tipo de preguntas?» «Las que ella no quiere responder». Marta tragó saliva. Desde que su madre se fue de viaje hace 2 meses, la niña no ha salido de la casa. Nadie la ve. Ni siquiera el patrón. El silencio se espesó como un nudo en el aire. Ernesto volvió la mirada a la niña. «Tu mamá no está aquí, ¿verdad?» Ella negó con la cabeza. «¿Y tu papá?» «No hablo con él. Él no escucha». La niña bajó la mirada. Una lágrima cayó sobre su vestido. Ernesto quiso acercarse, pero algo en su intuición lo detuvo. Había un peligro invisible, una tensión que se enroscaba alrededor de todos. «¿Te duele la barriga?», preguntó al fin. Ella dudó, luego asintió suavemente. «A veces, cuando él se mueve». Ernesto se inclinó un poco, con una voz más baja. «¿Y cómo se llama ese él?» «No tiene nombre todavía, pero dice que pronto lo tendrá». Marta se persignó en silencio. «Santo Dios». El hombre se levantó y caminó hacia la ventana. El aire de la tarde traía un olor a tierra húmeda y a flores podridas. Afuera, un perro ladraba sin descanso. «¿Dónde está la patrona ahora mismo?», preguntó. «En su habitación, dormida. O eso dice. Desde ayer no come, no habla, no baja a la cocina». Ernesto frunció el ceño. «¿Y el patrón?» «Salió. Dijo que no volvería hasta la noche». El hombre se giró hacia la niña otra vez. «Quiero que me digas la verdad. Alguien te ha hecho daño».
Ella lo miró confundida. No lo sé. A veces sueño que me duermo en un lugar muy frío, y cuando despierto tengo hambre y él se detuvo presionando la barriga. Él está más grande. Marta ya no podía contener las lágrimas. Señor Ernesto, por favor, llévesela. Llévesela a un hospital, a donde sea. Esto no es natural. Pero Ernesto no respondió. Se sentó frente a la niña otra vez, con un gesto que mezclaba compasión y miedo. Voy a hacerte una pregunta más. Cuando cierras los ojos, ¿dónde ves a ese él? Ella levantó lentamente la cabeza, y con una calma que no parecía de su edad, dijo, en el espejo, siempre detrás de mí. La voz del hombre se quebró. ¿Y qué hace él ahí? Sonríe. Un trueno retumbó a lo lejos como si el cielo confirmara que algo terrible se avecinaba. Las luces parpadearon. La niña se encogió en el sofá abrazando su vientre. Ernesto se levantó. Marta, tráeme un teléfono. Necesito hacer una llamada urgente. No hay señal, dijo la mujer con desesperación. Desde anoche. El hombre se pasó una mano por la frente. El aire de la casa se volvía denso, como si algo invisible respirara entre ellos. De pronto, la niña habló, con una voz más grave que antes. No puede llamar a nadie. Él no quiere. Ernesto se giró de golpe. La niña tenía los ojos cerrados, pero su rostro parecía distinto. Los músculos tensos, la piel pálida, los labios moviéndose sin que ella pareciera controlar lo que decía. ¿Quién eres tú?, preguntó Ernesto, conteniendo el temblor de su voz. Soy el que no debía volver, respondió la niña, o lo que hablaba a través de ella, pero ustedes lo dejaron entrar. Marta gritó. Señor Ernesto, sáquela de aquí. El hombre dio un paso atrás. La niña abrió los ojos, y por un segundo, Ernesto creyó ver en ellos un reflejo que no podía ser humano. Algo lo miraba desde el fondo, algo antiguo. Y luego, como si nada hubiera pasado, ella sonrió. ¿Podemos jugar ahora? Ernesto no pudo responder. Afuera, el perro dejó de ladrar. El silencio volvió, pesado, absoluto. La empleada se arrodilló, murmurando una oración que no recordaba bien. El aire olía a miedo, y a algo más. Algo metálico. Ernesto comprendió que había cruzado un umbral invisible. Aquella niña no estaba enferma, no del modo que él conocía, y sin embargo, en lo más profundo de su mente, una voz, su propia voz, le susurró algo que lo heló por completo. No la abandones. Si te vas, ella morirá. Y no será la única. El reloj del salón marcó las 4. Cada campanada resonó como un aviso. Marta, temblando, se aferró al marco de la puerta. Señor Ernesto, ¿qué hacemos? Él no contestó. Solo observó a la niña, que ahora cantaba bajito una melodía sin palabras, acariciando su vientre hinchado, como si arrullara una vida que no debía existir. Y en ese momento, el aire pareció cambiar. Algo, una presencia, un eco, llenó el espacio entre ellos. La historia apenas comenzaba, y nadie, en aquella casa, volvería a ser el mismo. La lluvia caía con violencia sobre los ventanales del viejo caserón, y cada golpe del agua resonaba como un lamento que nadie quería escuchar. Ernesto no había dormido. Había pasado la noche entera sentado frente a la niña, observando el movimiento irregular de su respiración, la calma inquietante que se apoderaba de ella cada vez que el viento soplaba. Marta, la empleada, se había quedado en un rincón, con un rosario entre los dedos, repitiendo palabras que parecían no tener fuerza alguna contra lo que fuera que habitaba esa casa. Cuando el reloj marcó las 6, Ernesto se levantó lentamente. Caminó hacia la cocina con pasos cansados, buscando el teléfono fijo que había visto el día anterior. No funcionaba. Intentó el televisor. Solo un zumbido. Una línea de estática. El mundo parecía haberse reducido a esas paredes, a esa niña dormida en el sofá con las manos sobre su vientre, y a una mujer que ya no sabía si rezar o huir.
Voy a ir al pueblo, dijo Ernesto sin mirarla. Tal vez consiga señal allí. Marta lo miró como si acabara de oír una locura. ¿Dejará a la niña sola? Está dormida. No pasará nada. Señor Ernesto, dijo ella, acercándose. No la deje. Si se va, algo la va a despertar. ¿Y entonces? ¿Entonces qué? La interrumpió con impaciencia. Marta bajó la voz. Entonces él saldrá. El hombre apretó los labios frustrado. No puedo quedarme sin hacer nada. No hay comida, no hay comunicación. Esta casa es una trampa. Esa niña no es una trampa, dijo Marta, mirándolo con una mezcla de ternura y horror. Es una puerta. Las palabras quedaron flotando en el aire. Ernesto se detuvo. Por primera vez, sintió que la mujer hablaba con una certeza que no venía del miedo, sino de algo más profundo, casi instintivo. De pronto, un sonido seco interrumpió la tensión. Un golpe, proveniente del salón. Ernesto corrió. La niña ya no estaba dormida. Estaba sentada, con los ojos abiertos mirando hacia la ventana. La lluvia había cesado. Afuera, entre la niebla, se distinguía la figura de un hombre, o algo parecido. ¿Quién está ahí?, preguntó Ernesto acercándose. La niña no respondió. Sonrió apenas. Es mi papá. Ernesto miró hacia afuera. La silueta seguía inmóvil, bajo la lluvia que aún goteaba desde el techo. No podía distinguir su rostro. ¿Tu papá? Pero dijiste que no hablabas con él. ¿Por qué él no está aquí?, susurró ella. Pero hoy vino a buscarme. Marta se cubrió la boca. El cuerpo del supuesto hombre comenzó a desvanecerse entre la neblina. Como si nunca hubiera estado allí, Ernesto retrocedió un paso. Esto no puede ser real, murmuró. La niña se levantó del sofá. Su andar era torpe, pero firme. Dijo que cuando la lluvia pare, todo comenzará de nuevo. Ernesto quiso detenerla, pero algo lo paralizó. Una corriente de aire frío atravesó la habitación, apagando las pocas luces que quedaban encendidas. La niña avanzó hacia el pasillo, con una calma inquietante, mientras Marta se arrodillaba llorando. «¡No la siga!», gritó la mujer, pero Ernesto no podía obedecer. Algo en su mente lo empujaba tras ella, como si una fuerza invisible lo guiara. El pasillo estaba en penumbra. La niña abrió la puerta del fondo, la que daba al sótano. Un olor a humedad y a hierro oxidado invadió el aire. «Aquí lo encontré», dijo sin girarse. «¿A quién?», preguntó él apenas respirando. «A él. Dormía aquí, mucho antes de que yo naciera». Ernesto bajó un escalón. La oscuridad lo envolvía, pero podía ver el brillo tenue de algo metálico en el suelo. Una caja, cerrada con cadenas. La niña se arrodilló frente a ella y colocó las manos encima. «No quiere quedarse solo», dijo con voz apagada. «Tiene miedo de morir otra vez». El hombre tragó saliva. «¿Quién te contó eso?». «Él. Todas las noches. Cuando tú también lo oyes, ¿no?». Ernesto se estremeció. En efecto, desde hacía horas percibía un murmullo constante, como una respiración lejana, como si la casa misma exhalara vida. «No abras eso», dijo con firmeza. «No sabes lo que contiene». «Sí sé», respondió ella con frialdad. «Contiene lo que me hizo». Ernesto dio un paso atrás. «Marta», desde arriba, gritó su nombre. En ese instante, la niña apretó los dedos y un sonido metálico, seco, rompió el silencio. Las cadenas se soltaron. Un aire helado salió de la caja, acompañado de un gemido apenas humano. El hombre corrió hacia ella. «¡Suéltala!», gritó. «No lo toques». Pero la niña ya no escuchaba. Tenía los ojos cerrados y una sonrisa inquietante en el rostro. Su vientre se movía bajo el vestido, no con un ritmo humano, sino con espasmos irregulares, como si algo dentro de ella tratara de salir. Ernesto la sostuvo por los hombros, desesperado.
Mírame, niña, mírame. Ella abrió los ojos. Un brillo dorado, antinatural, llenaba sus pupilas. Ya viene, susurró. Ya está aquí. La caja vibró. Las luces del pasillo se apagaron de golpe. Marta bajó corriendo las escaleras, con el rosario en la mano. «En nombre de Dios, ciérrenla». Ernesto intentó empujar la tapa, pero la fuerza que emanaba de dentro lo lanzó hacia atrás. Cayó contra la pared, golpeándose la cabeza. Todo se volvió confuso. Gritos, aire frío, el llanto de Marta, la risa infantil de la niña mezclada con un sonido grave, gutural. Y entonces, silencio. Solo el goteo del agua cayendo desde el techo. Solo el latido frenético del corazón de Ernesto, que trataba de entender si aún estaba vivo. Cuando abrió los ojos, la niña estaba de pie frente a él. En sus manos sostenía una pequeña figura envuelta en tela. Su vestido estaba manchado de sangre. «Ya nació», dijo con dulzura. «Y no está solo». Marta se desmayó. Ernesto intentó incorporarse, pero la niña se inclinó hacia él, acercando su rostro al suyo. «¿Sabes cómo se llama?», preguntó. «No», balbuceó él. «¿Tu nombre?». El terror le atravesó el pecho. La figura que la niña sostenía comenzó a moverse, a emitir un sonido agudo, metálico, como si respirara por primera vez. Ernesto se levantó tambaleando, tomó a Marta en brazos y corrió escaleras arriba. Cerró la puerta del sótano con llave y la empujó con el peso de su cuerpo. Desde el otro lado se escuchó el canto de la niña, una melodía suave, casi amorosa. Cuando por fin logró arrastrar a Marta hasta el salón, encendió una vela. La mujer despertó con un grito. «¿Dónde está? ¿Dónde está la niña?». Ernesto no respondió. Sabía que aún estaba allí, abajo, con él. Sobre la mesa, el reloj había dejado de marcar la hora, y el aire olía a hierro, a polvo, a algo recién nacido. Desesperado buscó el celular en su maletín, sin señal, pero en la pantalla por un instante apareció un fragmento de una noticia interrumpida. Las criptomonedas se desploman, el valor cae a mínimos históricos tras... Ernesto se quedó mirando la pantalla. El mundo seguía allá afuera, con sus cifras y sus miedos, mientras dentro de esa casa algo antiguo y vivo acababa de despertar. Marta lloraba en silencio. «Nos está castigando», dijo, por no escucharla. Ernesto apoyó la cabeza entre las manos. No sabía si llorar, rezar o correr, porque en algún rincón del sótano, entre las sombras, un llanto infantil comenzó a mezclarse con una risa que no pertenecía a este mundo. El amanecer llegó sin luz. El cielo estaba cubierto de un gris espeso, inmóvil, como si el día se negara a comenzar. Ernesto no recordaba haber dormido. Apenas había cerrado los ojos unos minutos antes de despertar con un sobresalto. El sonido lo había despertado otra vez. El llanto. Un llanto de niño, pero no de uno que respirara aire, sino de algo que imitaba la vida sin comprenderla. Marta seguía sentada en el suelo del salón, con la mirada perdida. Había envejecido 20 años en una noche. Tenía el rosario roto entre las manos, las cuentas dispersas como pequeñas lágrimas negras. «Sigue allá abajo», dijo con voz ronca, sin mirarlo. «No ha parado de llorar». Ernesto asintió. No hacía falta preguntar a quién se refería. La casa estaba en silencio, pero ese llanto lo atravesaba todo, filtrándose entre las paredes, subiendo por las escaleras, respirando en cada rincón. Un sonido que parecía provenir tanto del sótano como del interior de sus propias cabezas. Ernesto se levantó, con la vela encendida aún en la mano. La llama titilaba como si temiera arder. «Tengo que ver», dijo. «No podemos quedarnos esperando». «No baje», murmuró Marta sin fuerza. «No bajé ni aunque Dios se lo pida». «No creo que Dios tenga nada que ver con esto». Las palabras cayeron pesadas. Ernesto se acercó a la puerta del sótano. El pomo estaba frío, cubierto de condensación. Apenas lo rozó
Un escalofrío le recorrió el brazo entero. Desde el otro lado, se escuchó un golpe. Luego, una voz infantil. ¿Papá? Ernesto retrocedió un paso. Su corazón se detuvo por un instante. ¿Clara? Preguntó temblando. Tengo frío. La voz sonaba apagada, lejana. ¿Por qué me dejaste sola? Marta se cubrió los oídos. No le hable, gritó. No es ella. No le hable. Pero Ernesto ya no podía detenerse. Algo más fuerte que la razón lo empujaba. Giró la llave. La puerta se abrió con un gemido, dejando escapar una corriente de aire viciado, húmedo, casi podrido. La vela parpadeó y estuvo a punto de apagarse. Bajó los escalones uno a uno, el corazón golpeando en su pecho. Cada paso lo hundía más en un silencio vivo, un silencio que parecía escucharlo. Cuando llegó al final, vio la caja otra vez, abierta, vacía. El suelo estaba manchado con algo oscuro que no era sangre ni sombra. Era una sustancia viscosa, imposible de describir, que se movía con lentitud, respirando. En el rincón, la niña estaba de pie, su cabello pegado al rostro, los ojos abiertos. Tenía hambre, dijo, pero ya comió. Ernesto sintió el vértigo de quien mira el abismo. ¿Qué comió? Ella sonrió, y en su sonrisa había algo roto. El silencio. Dio un paso hacia ella. La niña seguía inmóvil, pero detrás de su cuerpo, en la pared, algo se movía. Una sombra que no pertenecía a ninguno de los dos. Se deslizaba lentamente, como si respirara. Clara, mírame, pidió él con voz baja. No puedo, dijo ella. Si lo hago, él me ve también. La sombra se estiró, alargándose hasta alcanzar el techo. Ernesto alzó la vela, pero la llama se apagó. La oscuridad lo devoró todo. Un sonido húmedo, un gemido grave, recorrió la habitación. Luego, la voz de la niña se transformó, más grave, más antigua. La puerta nunca debió abrirse, pero ya no importa. Ahora estamos todos dentro. Ernesto retrocedió, tropezando con la escalera. Su respiración era un jadeo desesperado. ¿Qué eres tú? Gritó al vacío. Soy lo que olvidaron, respondió la voz. El eco de los que enterraron sin nombre. El hombre cayó de rodillas. En su mente se mezclaban imágenes, los cuerpos, los ojos vacíos, la caja, la niña, y el sentimiento abrumador de culpa, como si él hubiera participado en todo sin saberlo. De pronto, un destello. Una luz blanca lo envolvió por un segundo proveniente de su propio celular, que vibraba en el bolsillo. Lo sacó temblando. En la pantalla, un mensaje sin remitente. No la dejes ir. Ernesto levantó la mirada. La niña se acercaba lentamente arrastrando los pies. Tengo miedo, susurró ella. No quiero quedarme aquí. Entonces ven conmigo, dijo él extendiendo la mano. Ella dudó. La sombra detrás de ella se agitó furiosa. Un rugido sordo llenó el aire. ¡Rápido!, gritó Ernesto. La niña dio un paso, luego otro. Y por un instante, todo pareció detenerse. La sombra se quebró en fragmentos de oscuridad. La casa tembló, y una ráfaga de viento los empujó hacia la escalera. Subieron como pudieron, tropezando, cayendo, hasta que la puerta del sótano se cerró de golpe detrás de ellos, con un estruendo seco. Marta los esperaba arriba, pálida, llorando. ¿Está viva?, preguntó. Ernesto abrazó a la niña. Sí, pero no sé por cuánto tiempo. El aire cambió. Por primera vez desde que llegó, Ernesto sintió algo parecido a la calma, pero esa calma tenía sabor a vacío. Horas después, cuando el sol comenzó a colarse débilmente por las cortinas, Marta preparó un poco de agua caliente. La niña dormía en el sofá, extenuada. Ernesto se sentó frente a la ventana mirando el amanecer sin alegría. ¿Qué va a hacer ahora?, preguntó Marta. No lo sé, pero no podemos quedarnos aquí. En ese momento, la niña murmuró algo entre sueños. Ya no tengo hambre. Él se fue.
Ernesto cerró los ojos sintiendo una mezcla de alivio y tristeza, pero al abrirlos vio algo que lo heló. Una pequeña marca oscura en la piel del vientre de la niña, como una huella, como una mano diminuta que se aferraba desde adentro. No dijo nada, solo miró hacia el suelo. El reloj marcó las 9. Marta recogió sus cosas en silencio. Nos iremos hoy, dijo Ernesto, a cualquier sitio donde haya luz. ¿Y si él lo sigue?, preguntó ella. Ernesto la miró con una expresión vacía. Entonces tendremos que aprender a vivir con él. El sonido del reloj volvió a dominar el silencio. Tic, tac, tic, tac. En algún punto lejano del campo, un trueno anunció una nueva tormenta. Y mientras la casa quedaba atrás, desmoronándose bajo el peso del amanecer, en el interior del coche, la niña abrió los ojos por un instante, sonrió. En sus manos apretaba algo que Ernesto no recordaba haberle dado. Una pequeña figura de hierro, del tamaño de un puño. ¿Qué es eso?, preguntó él, tratando de sonar tranquilo. Un regalo, dijo ella. ¿De quién? La niña giró la cabeza hacia la ventana mirando el cielo. De mi otro papá. El corazón de Ernesto se detuvo por un segundo. Ella volvió a cerrar los ojos y apoyó la cabeza contra el asiento, como si durmiera. Marta se persignó, sin mirar atrás. El coche se perdió en el horizonte, y en la distancia, el caserón vacío pareció respirar una vez más, dejando escapar un suspiro largo, tenso, como si alguien, o algo, todavía viviera en su interior. El viento sopló. Las puertas se abrieron solas. Y desde el sótano, una voz infantil resonó débilmente, repitiendo las palabras que Ernesto juró no volver a oír. Papá, tengo frío. La pantalla del teléfono, olvidada en el asiento trasero, se encendió sola. Un último mensaje apareció antes de apagarse por completo. No termina aquí.